Buenas tardes, profesores, estudiantes y familiares que nos acompañan en estas teleclases concebidas para el grado 10º en esta etapa donde el municipio se encuentra en transmisión autóctona limitada en la asignatura nuestra de química, continuando con el estudio de las sustancias y las reacciones químicas, que es la unidad número 1 del programa de química de 10º grado, reajustado por las nuevas adecuaciones curriculares. Vamos a profundizar específicamente en el estudio de la sustancia, ya que de todos es conocido que hoy el hombre conoce varios millones de sustancias, y para agrupar estas sustancias, o sea, para su estudio, fue necesario agrupar estas sustancias y darles diferentes criterios de clasificación y poder mejorar, o sea, poder conocer mejor las sustancias. Así como vamos a conocer la clasificación de las sustancias, atendiendo a los diferentes criterios. Además vamos a conocer las diferentes reglas de nomenclatura que estableció la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, o sea, la UPAC, por sus siglas en inglés, para nombrar, o sea, conocer el nombre y conocer la fórmula, o sea, cómo se formulan los diferentes tipos de sustancias que ustedes en grados anteriores han estudiado. Por lo tanto, vamos a ver en la clase de hoy, como tema de la clase, las sustancias, su clasificación, atendiendo a la composición y tipo de partículas, y vamos a ver también la nomenclatura y notación química de las sustancias inorgánicas. ¿Por qué decimos inorgánicas o por qué nos referimos al término de las sustancias inorgánicas? Porque las sustancias, como dijimos al inicio, que son varios millones, nosotros vamos a agrupar, o sea, la química agrupa a todas las sustancias, tanto las inorgánicas como las orgánicas, en esos dos grandes grupos. Pero en el caso de las inorgánicas se utilizan diferentes criterios de clasificación, que son los que vamos a ver en la clase de hoy, y estos contenidos relacionados con la clasificación de las sustancias y con los criterios de nomenclatura, o sea, las reglas de nomenclatura que utiliza la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada para nombrar y formular las sustancias inorgánicas, aparecen en el libro de texto de 10º grado que tienen todos los estudiantes en los epígrafes 1.1 y 1.2 de la página 1 a la 7 del libro de texto de química de 10º grado. Es importante para el conocimiento de la sustancia comenzar conociendo también la estructura de la tabla periódica. La tabla periódica es un elemento, o sea, es un dispositivo que es muy importante para el conocimiento de la química, ya que en la tabla periódica los elementos se agrupan por elementos metálicos, elementos no metálicos, metales de transición. Está estructurada por grupos y periodos. En el caso de los elementos metálicos y los elementos no metálicos que aparecen en el grupo 1A, o sea, en los grupos 1A y 1B de la tabla periódica, nosotros nos vamos a referir solamente, o sea, vamos a estudiar o a profundizar en el estudio de los elementos que aparecen específicamente en, o sea, los elementos similares de los grupos A de la tabla periódica. Nosotros vamos a ver que las sustancias para su estudio se clasifican de acuerdo a la cantidad de elementos que componen la misma, y las sustancias según su composición, que es uno de los criterios de clasificación en los que vamos a estudiar en la clase de hoy,
se clasifican en simples y compuestas. Las sustancias simples, de acuerdo a su composición, tenemos que se van a dividir, o sea, vamos a estudiar dentro de las sustancias simples a los metales y a los no metales. Ahí tenemos ejemplos en la diapositiva que tenemos en pantalla, ejemplos de elementos metálicos y ejemplos de elementos no metálicos que aparecen en el libro de texto en la página 1 del libro de texto de 10º grado. Estas sustancias nosotros las vamos a denominar como sustancias simples, o sea, se van a clasificar como simples porque están constituidas por átomos de un solo elemento químico. Bien, y ahí tenemos entre las sustancias simples, como habíamos dicho, a los metales y algunos no metales. Las sustancias compuestas son aquellas que van a estar constituidas por más de un elemento químico, o sea, por 2 o más elementos químicos. Entre ellas tenemos, como aparecen ahí en la diapositiva, los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos. Como pueden ver en la estructura de los óxidos metálicos, aparece un elemento metálico y el oxígeno. Y en el caso de los elementos no metálicos, aparece un elemento no metálico unido al oxígeno. Otra de las sustancias compuestas, que vamos a ver también en esta clasificación, según su composición, son los compuestos binarios hidrogenados de los elementos no metálicos. Ahí están el cloruro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, los hidruros salinos. Como pueden ver, los hidruros salinos van a tener en su estructura al anión hidruro, que proviene del hidrógeno y que tiene el número de oxidación 1 menos. O sea que el hidrógeno va a tener el número de oxidación 1 menos solamente en los, mírenlo aquí, hidruros no metálicos. O sea, en los hidruros no metálicos o hidruros salinos. Mírenlo aquí, el número de oxidación 1 menos correspondiente al hidrógeno en este tipo de sustancias. También están los hidróxidos metálicos, que cuando hablamos aquí de hidróxidos metálicos y de hidróxidos no metálicos, nos estamos refiriendo a que son sustancias compuestas, pero por sus propiedades o su función química son hidróxidos, tanto los metálicos como los no metálicos. Otra de las sustancias compuestas que vamos a estudiar también, según sus propiedades, son las sales. Estas pueden ser binarias y pueden ser ternarias. Binarias porque están constituidas por un metal y un elemento no metálico, solamente. Y las ternarias tienen al metal, al elemento no metálico, pero también aparece el oxígeno. La clasificación de las sustancias atendiendo al tipo de partícula. Bueno, atendiendo al tipo de partícula, que son las entidades elementales que conforman a las sustancias, son las sustancias atómicas, las sustancias moleculares y las sustancias iónicas. Entre las sustancias atómicas tenemos a los elementos metálicos y a los elementos no metálicos. Ejemplo, ahí tenemos al carbono, tenemos al sodio y, como toda regla tiene su excepción, ahí tenemos además como sustancia atómica a un óxido no metálico que es el dióxido de silicio. Es una excepción, por eso lo pusimos ahí diferente al resto de las sustancias atómicas. Entre las sustancias moleculares, de acuerdo al tipo de partícula, tenemos a los elementos no metálicos, tenemos a los óxidos metálicos y también tenemos a los compuestos binarios hidrogenados de los elementos no metálicos, como es el caso del cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno, el yoduro de hidrógeno, etc. Después, cuando estudiemos la nomenclatura y notación química de estas clases de sustancias, vamos a profundizar más en el nombre, o sea, en el nombre, en la denominación
que por qué son compuestos binarios, por qué son hidrogenados, por qué son oxigenados, etc. Y bueno, entre los compuestos binarios también, entre los compuestos binarios no, disculpen, entre las sustancias moleculares también tenemos a los hidróxidos no metálicos, también conocidos con el nombre de oxácidos. Las sustancias iónicas, también según el tipo de partícula, tenemos las sales, tenemos los óxidos metálicos y tenemos a los hidruros salinos, de los cuales ya habíamos hablado anteriormente. Aquí tenemos un ejercicio que les vamos a dejar como tarea, no es para resolver en la clase, es para que ustedes lo resuelvan en sus casas, en forma de estudio independiente, utilizando los recuadros que aparecen en el libro de texto. Les vamos a dar un tiempo para que copien el ejercicio. Dice, clasifique de acuerdo a su composición y propiedades las sustancias siguientes. O sea, habíamos visto anteriormente que de acuerdo a su composición se clasifican en simples y compuestas. Las simples constituidas por átomos de un mismo elemento químico y las compuestas por más de 2 átomos de los elementos químicos. Ahí tienen ejemplos, o sea, tienen varios incisos para clasificar las sustancias de acuerdo a su composición, o sea, en simples y compuestas y de acuerdo a sus propiedades, en metales, no metales, óxidos, que pueden ser metálicos o no metálicos, hidruros o compuestos binarios hidrogenados, y también tienen a las sales, que pueden ser binarias o pueden ser ternarias. Les damos un tiempo para que copien el ejercicio. Y continuamos. Este ejercicio, que también responde a el ejercicio 1.3 de la página 3 del libro de texto, también lo van a resolver en sus casas, que les va a sistematizar o les va a consolidar el estudio relacionado con la clasificación de las sustancias de acuerdo a su composición y de acuerdo a sus propiedades. Bueno, vamos entonces a pasar al estudio de la nomenclatura y notación química de la sustancia. Es necesario prestar atención a la nomenclatura y notación química de la sustancia, porque esto es un contenido que es vital, que es importante para caminar en el conocimiento de la ciencia química. Lo más importante, o sea, una de las cosas más importantes en el estudio de la sustancia es precisamente conocer las reglas mediante las cuales se van a nombrar las sustancias y conocer también cómo se escribe su fórmula a partir del nombre. Comenzamos por las sustancias simples atómicas. Las sustancias simples atómicas se van a nombrar, o sea, se estableció como regla que su nombre coincide con el nombre del elemento químico que la forma. Por ejemplo, ahí tenemos el símbolo C, que es el nombre de la sustancia simple carbono. Y tenemos otra sustancia simple, que en este caso el carbono es un no metal, otra sustancia simple que es metal, que este tipo de ejercicio, o sea, este tipo de elemento químico, esta sustancia simple, que es un metal precioso, muy conocido por todo el mundo, muy preciado o muy apreciado a nivel mundial, que es el oro. Miren la diferencia entre algunos elementos químicos que aparecen en el libro de texto de ustedes,
en la página 3, miren cómo hay algunos elementos químicos, o sea, sustancias simples, en este caso metales, que su nombre coincide prácticamente con el del elemento. Sin embargo, el símbolo del elemento oro es AU. ¿Por qué? Porque los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica, su nombre proviene de su nombre en latín. Y en el caso del oro, auro significa oro. Por eso es que su símbolo es AU. Siempre en la tabla periódica, cuando hay un elemento químico formado por dos letras, la primera siempre se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. Las sustancias simples moleculares. Bueno, aquí tenemos ejemplos de sustancias simples moleculares, cuyo nombre se les va a anteponer un prefijo que indica el número de átomos que presenta esta sustancia en la molécula. Por ejemplo, en el caso del octazufre, tiene un subíndice 8 debajo, por eso se utiliza el prefijo oct, que significa 8, y el nombre del elemento al lado, que es el azufre. En el caso del oxígeno, tiene un subíndice 2 debajo, se utiliza el prefijo di para indicar que tiene 2 átomos en la molécula y aparece el nombre al lado del oxígeno, o sea, del elemento oxígeno. Ahí tienen algunos números de átomos y los prefijos que se utilizan para denominar a las moléculas de estas sustancias simples moleculares. Mono indica que tiene un solo átomo, di indica que tiene 2 átomos, tritetra, 4 tetra, disculpen, 3 tri, 4 tetra, 5 penta y así sucesivamente, 6 hexa, 7 hec, 8 oct y así sucesivamente. Eso aparece en algunos libros que ustedes tienen por sus escuelas y en el libro de texto de ustedes también especifican algunos prefijos que indican el número de átomos que tienen estas sustancias en la molécula. Bueno, ahora tenemos algunas sustancias binarias, también sustancias compuestas de acuerdo a su composición, entre las cuales se encuentran, según sus propiedades, los óxidos metálicos, las sales, los compuestos hidrogenados unidos a uno de los elementos del grupo 6A y 7A, los hidrácidos, que ya vienen dentro de las sustancias que aparecen, o sea, son los compuestos hidrogenados de estos grupos 6A y 7A, pero que aparecen en fase acuosa, o sea, están disueltos en agua y por eso reciben el nombre de hidrácidos. Y están los óxidos no metálicos. En el libro de texto de ustedes, en los cuadros 4 y 5, o sea, en los cuadros 1.2 y 1.3 de las páginas 4 y 5, aparecen ejemplos y la nomenclatura de esta clase de sustancias binarias. También tenemos la nomenclatura química de óxidos metálicos, de las sales. En el caso de las sales, se nombra primero el anión, seguido de la preposición de, y a continuación el nombre del catión, o sea, del elemento metálico. Bien, vamos a ver ejemplos de óxidos metálicos. El óxido de cobre. ¿Qué sucede con el óxido de cobre? ¿Por qué tiene un 2 entre paréntesis? Porque en el caso de los óxidos metálicos, donde el metal unido al oxígeno tiene más de un número de oxidación, ese número de oxidación se pone como valor absoluto entre paréntesis en números romanos. Es por eso que esta fórmula que aparece en la diapositiva, CuO, es el óxido de cobre 2. Fíjense cómo el 2 corresponde al número de oxidación que tiene el cobre en esa fórmula, o sea, en esa sustancia. Aparece también el cloruro de magnesio, que es una sal binaria. Miren el cloruro de magnesio, como el número de oxidación del magnesio es 2+, porque es un elemento del grupo 2A de la tabla periódica,
y el del ion cloruro, o sea que es un anión del grupo 7A de la tabla periódica, tiene número de oxidación 1 menos. También tenemos cómo se formulan, o sea, cómo se escribe la fórmula de estos compuestos. Primero se escribe de derecha a izquierda la fórmula del catión, o sea, del elemento metálico. Después se escribe la fórmula del anión y se ponen como subíndice los valores absolutos de los números de oxidación, o sea, de las cargas que tienen estos elementos en su fórmula. O sea, la del catión se pone como subíndice del anión y la del anión se pone como subíndice del catión. Ahora aparece en la fórmula otra sustancia, que en este caso es el óxido de calcio. Miren cómo en el óxido de calcio también aparecen los números de oxidación encima de la fórmula de cada uno de los elementos que componen al óxido, o sea, tanto del catión como del anión. Pero no se ponen subíndices debajo de la fórmula, porque en este caso, como es el mismo, se divide entre el mismo número de oxidación que tiene y es 1, por eso es que no se le pone ninguno. Sin embargo, en el sulfuro de potasio, sí, fíjense cómo el subíndice del potasio es el número de oxidación que tiene el anión sulfuro. Y el del azufre no se pone porque es 1. Ahí tenemos ahora a los compuestos hidrogenados y elementos del grupo 6A y 7A de la tabla periódica. ¿Cómo se nombra? Se pone primero el nombre del elemento no metálico, cambiando la terminación por la terminación uro, o sea, terminado en uro. Este contenido lo pueden encontrar en el libro de texto en la página 7, cuadro 1.8. Ejemplo de estos compuestos hidrogenados tenemos al cloruro de hidrógeno. Fíjense que están en estado de agregación gaseoso. Por eso son compuestos hidrogenados, porque están formados por gases. Digo, no por eso son compuestos hidrogenados, sino porque presentan el hidrógeno unido a un elemento no metálico correspondiente al grupo 6A y grupo 7A de la tabla periódica. Está el bromuro de hidrógeno, como otro ejemplo de compuesto hidrogenado, de los grupos 6 y 7A, y se formulan, o sea, se escribe la fórmula primero del hidrógeno, y a continuación se escribe la fórmula del elemento no metálico del grupo 6 y 7A, que acompaña al hidrógeno. En este caso, la X significa el valor absoluto del número de oxidación que presenta el elemento no metálico de ese grupo. Tenemos otro, que es el yoduro de hidrógeno. Mírenlo ahí, como ejemplo también de esto. Aquí aparecen los nombres de algunos aniones de estos compuestos oxigenados, o sea, aniones no oxigenados, o sea, que no presentan oxígeno, de los grupos 6 y 7 de la tabla periódica. Ahí tenemos ejemplo, el cloro, número de oxidación 1 menos, y se nombra cloruro. El otro anión es bromuro, yoduro y sulfuro. Fíjense que a diferencia, los del grupo 6 tienen número de oxidación 2 menos, como el oxígeno, el azufre, etc. Los hidrácidos. Como habíamos dicho anteriormente, los hidrácidos son disoluciones acuosas de los compuestos hidrogenados de los grupos 6A y 7A de la tabla periódica. Los hidrácidos los van a encontrar su nomenclatura y su notación química en el cuadro 1.8, página 7 del libro de texto. Vamos a ver algunos ejemplos de hidrácidos. Estos no van a tener una clasificación como tal según el tipo de partícula, porque esa clasificación está relacionada con las sustancias puras. Por lo tanto, los hidrácidos, que son disoluciones acuosas de estos compuestos hidrogenados, no van a estar dentro de esa clasificación, sino que se van a denominar hidrácidos por
que están disueltos en agua, o sea, tienen propiedades ácidas. Y a la hora de nombrarlos, se nombra primero la palabra ácido, a continuación el nombre del elemento no metálico del grupo 6 o 7 de la tabla periódica, y se cambia la terminación uro de ese anión por la terminación hídrico correspondiente a este hidrácido. Ejemplo, ácido clorhídrico, muy utilizado en la fabricación del salfumante, o sea, el conocido salfumante. ¿Cómo se escribe la fórmula de los hidrácidos? Se escribe primero la fórmula del hidrógeno y a continuación la fórmula del elemento no metálico del grupo 6 o 7 que lo acompaña, poniendo el número de oxidación que tiene el elemento no metálico como subíndice, en este caso, del hidrógeno. Esto aparece en el libro de texto en la página 7, en el cuadro 1.7, donde tiene la nomenclatura y notación química de los hidrácidos. Ahí van a profundizar y van a ver otros ejemplos que no son los que aparecen acá en la diapositiva. Este que tienen acá es el sulfuro de hidrógeno. En el caso de los óxidos no metálicos, van a ver que a la hora de nombrarlo, se utilizan prefijos para indicar el número de átomos que tiene el elemento no metálico. En el caso de los elementos se utilizan prefijos para indicar el número de átomos que tiene cada uno de los elementos. Y en el caso de el nombre del elemento no metálico, se omite cuando tiene el número de oxidación 1. Aquí vemos ejemplos de ellos al trióxido de azufre. Fíjense cómo se utiliza el prefijo tri para indicar que este óxido tiene 3 átomos de oxígeno. Tenemos la notación química, o sea, ahí aparece en la diapositiva. Se escribe primero la fórmula, en este caso el símbolo del elemento no metálico, y a continuación el del oxígeno. Igual que en el resto, los números de oxidación del oxígeno pasa como el del elemento no metálico y el del elemento no metálico pasa como su índice del oxígeno, en el caso de los óxidos no metálicos. Ahí tienen ejemplo, trióxido de nitrógeno. Y bueno, vamos a dejar como estudio independiente este ejercicio para que ustedes vayan consolidando la nomenclatura y la notación química de las sustancias simples y compuestas y de las sustancias que, de acuerdo a sus propiedades, vimos como metales, no metales, óxidos, hidróxidos y sales. Nos queda por ver para el próximo encuentro la nomenclatura y la notación química, en este caso de las sales, tanto binarias como ternarias. Bien. Esperamos que resuelvan en sus casas, ayudados por sus padres y por sus compañeros de estudio, estos ejercicios que le hemos dejado como tarea en la clase de hoy.